Se nos pide encontrar el valor que completa el cuadrado, luego escribir el trinomio como un cuadrado perfecto. Hemos aprendido de nuestra lección que si tenemos un trinomio con un coeficiente inicial de 1 que es un cuadrado perfecto, debe ajustarse a la forma que se muestra aquí, donde el término constante c debe ser igual a b dividido por 2 al cuadrado, donde b es igual al coeficiente del grado 1 o término de línea, o en este caso, el coeficiente de x. Observe en nuestro primer ejemplo. El coeficiente de x es positivo 3,2, entonces tendríamos que b es igual a 3,2 y en este momento, porque b es igual a una fracción, en lugar de usar la fórmula c es igual a b dividido por 2 al cuadrado. En lugar de dividir por 2, multipliquemos por 1,2 y escribamos esto como 1,2 veces b al cuadrado, que es equivalente, pero nuevamente, cuando b es una fracción, esta forma de fórmula para c será más útil. Observe aquí, tendríamos c igual, tendríamos 1,2 veces 3,2 al cuadrado, lo que nos daría 3,4 al cuadrado, que es igual a 9,16, lo que significa que si agrega 9,16, ahora tenemos un trinomio cuadrado perfecto que ahora queremos factorizar, que se factorizará en dos factores binomiales que son iguales entre sí. Comenzaremos con los primeros términos en los factores binomiales que deben ser los factores de x al cuadrado que son x y x ahora. Por lo general, preguntamos cuáles son los factores de 16,9 que se suman a 3,2 o los factores del término constante que se suman al coeficiente de x. Pero esa no es una pregunta fácil aquí debido a las fracciones. Y es por eso que es importante mostrar el trabajo que he mostrado aquí para determinar el valor de c. Observe cómo cuadramos 3,4 para obtener 9,16. Lo que significa que el factor de 3,4 será el término constante en cada factor binomial. Un factor será x más 3,4. Y el segundo factor también será x más 3,4. Lo que significa que podemos escribir esto como la cantidad x más 3,4 al cuadrado. También verifiquemos que esto se tenga en cuenta correctamente al verificar que 3,4 veces 3,4 es igual a c. Bueno, observe cómo esto es igual a 9,16, que es c. Veamos también que 3,4 más 3,4 es igual a b, que es 3,2. Observe cómo aquí tenemos 6,4, que equivale a 3,2. Verificando que esto se tenga en cuenta correctamente y ahora para nuestro segundo ejemplo, observe cómo el coeficiente del grado un término donde el coeficiente de x es negativo 4,5. Entonces b es igual a negativo 4,5. Y eso significa que la constante c debe ser igual a 1,2 veces negativa 4,5. Al cuadrado para formar un trinomio cuadrado perfecto. Notaremos cómo podemos simplificar aquí antes de multiplicar. Hay un factor de 2 y 2 y dos factores de 2 y 4 negativos. Así que tenemos, parece negativo 2,5 al cuadrado, que sería igual a 4,25, por lo que al agregar 4,25, ahora tenemos un trinomio cuadrado perfecto, que cuando escribimos como un cuadrado perfecto, muchos queremos factorizar. Entonces tendríamos x y x. Y de nuevo, generalmente preguntamos cuáles son los factores de 4,25 que se suman a 4,5 negativo. No es una pregunta fácil, y nuevamente, mirando nuestro trabajo a continuación, notamos cómo cuadramos 2,5 negativo para obtener 4,25, lo que significa que nuestros factores binomiales son x menos 2,5. Y x menos 2,5, que es la cantidad de x menos 2,5 al cuadrado. Y de nuevo, solo para verificar que esto se factoriza correctamente, verifiquemos que 2,5 negativo sea igual a c, o 4,25. Y observe cómo esto comprueba, lo cual nuevamente, debería ser obvio porque elevamos al cuadrado 2,5 negativo para obtener 4,25. Pero también verifiquemos que negativo 2,5 más negativo 2,5 es igual a b, o negativo 4,5. Y observe cómo es igual a negativo 4,5, por lo que esto se factoriza correctamente.
Y nuevamente, solo para asegurarnos de que entendemos lo que está sucediendo aquí, se nos pidió determinar el valor que completa el cuadrado. Entonces aquí el valor fue 916 que completó el cuadrado, y aquí el valor fue 425. Y luego como un cuadrado perfecto, nuestro primer ejemplo fue la cantidad de x más 3 4 al cuadrado, y nuestro segundo ejemplo fue la cantidad de x menos 2 5 al cuadrado. ¿De acuerdo? Espero que hayan encontrado útiles estos ejemplos.